las pérdidas que conlleva, pues, un diagnóstico poco favorable para la vida, el dolor y o sufrimiento que acompaña a dicha enfermedad. En esto nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque al paciente que recibe un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa terminal, pues primeramente está perdiendo lo que es el estado de salud que creía óptimo. Después viene todo este concepto psicosocial, la pérdida de la autonomía, la pérdida de poder tomar decisiones en su propia salud. En el entorno social, pues, el trabajo se ve afectado, la vida en pareja, si él tiene o ella tiene una, y también ver en qué etapa de la vida se presenta. No es la misma situación que en unos padres jóvenes se presente un diagnóstico poco favorable. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Gracias. Que se presente una enfermedad crónico-degenerativa en una etapa temprana de la vida, o como lo conocemos, pues los picos son un poquito más trascendentes en los niños porque pues no ha vivido nada, y en los adultos mayores porque queremos que sean eternos. Aquí aparece la razón de ser de la tanatología. El objeto formal de la tanatología es el proceso de morir y la muerte misma, y a su vez la finalidad es proporcionar al hombre que muere una muerte digna, una muerte apropiada, esto es, apoyándolo para aminorar el sufrimiento, resolver conflictos y comprender sus limitaciones físicas en su entorno personal, familiar y social. Nosotros como profesionales de la salud, en este caso enfocado el curso al área de enfermería, nosotros estamos más en contacto con nuestros pacientes. Nosotros tenemos pues la escucha activa con ellos. Muchas veces un paciente con una enfermedad crónica lo único que quiere es ser escuchado, porque la mayoría o casi todos pues lo ignoran. La familia lo ve como pues ya una persona pues limitada en sus capacidades. El personal médico pues lo ve como un paciente más, un ADM más, una hipertensión más, una enfermedad renal pues más, ¿no? Porque trabajamos pues con muchos pacientes, no tomamos ese tiempo de escucharlo, de ver qué él siente, de ver si comprende lo que está pasando, lo que le está pasando. Aquí vamos a dos palabras que vamos a estar mencionando mucho, la que son pérdidas y duelo. ¿Por qué? Porque no solo en este caso la pérdida de la enfermedad la pérdida, perdón, de la salud nos va a generar un duelo, sino Mande. un favor, hay que apagar sus micrófonos. Ay, sí. Gracias. Vamos a revisar lo que es pérdida y duelo. El duelo es explicado como el conjunto de todos aquellos sentimientos, reacciones y cambios que conlleva una pérdida. La pérdida puede ser de un empleo, de un ser querido, de una relación, aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida. El duelo tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el comportamiento humano. Aquí, como les mencionaba, imaginen un paciente de 40 años, una edad muy productiva, que no había presentado mayor limitantes y que de repente empezó pues a tener diferentes malestares físicos. Acude a un servicio de urgencias o acude a su centro de medicina familiar. Después de una serie de estudios, es diagnosticado con insuficiencia renal.
después de ese diagnóstico, sabemos que en nuestra cultura o al menos en nuestra sociedad, tener una enfermedad crónico-degenerativo terminal se considera como la antesala de la muerte. Lo vemos por default, así. No tendría que ser, por eso, pues, la labor de la tanatología y del equipo, pues, de cuidados paliativos. Imaginemos a este sujeto o a esta persona que después de recibir ese diagnóstico tiene problemas en su trabajo. Viene, pues, otro momento de tensión. Tiene problemas con el cónyuge o la pareja. Tiene hijos adolescentes que están en plena pubertad, en rebeldía total. Se le enferma a papá o mamá y todavía para terminar se muere el perro. Todo esto viene a mover la estabilidad que tenía. Entra en un periodo pues de crisis, está en diferentes duelos, pero el más importante pues es la pérdida del estado de salud. Y pues todo hace que nuestros pacientes pues exacerben los signos y síntomas de dicha enfermedad. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es la muerte y el proceso de morir. ¿Por qué? Porque pues va de la mano y es trascendente a una enfermedad crónico-degenerativa. Vamos a revisar también cómo vamos a poder ayudar a nuestros pacientes. Pero pues comencemos con el precepto de muerte. El ser humano desarrolla diferentes preceptos en los cuales se representa la muerte desde un discurso espiritual, religioso, psicológico, social, filosófico, médico, legal, por mencionar algunos. Solo una representación exclusiva de la persona cuando el propio individuo se confronta ante su propia muerte o la muerte de otro. Aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque cada individuo, es único. Cada proceso de morir va a ser completamente diferente al otro. ¿Podemos intentar estandarizar? Sí. ¿No sería lo más ideal o lo más conveniente? Pues no es una receta de cocina. Nadie va a tomarlo pues de la mejor manera. Y siempre hemos querido dar un sentido a la muerte. En nuestra cultura en especial, pues si nos vamos a lo mexica, pues estaba Mictlantecuhtli, que es el dios de la muerte, y que anunciaba la llegada al Mictlán, que era el paraíso de nuestros antepasados. Posteriormente vienen pues otro tipo de constructos que iniciando la conquista, y toco este tema relativamente, sin ofender a nadie, aclaro, no católico porque es de predominancia, con el concepto cielo-infierno, ¿qué hay después de la muerte? Y siendo una buena persona, pues no me va a tocar sufrir, no me va a tocar una enfermedad agónica. Y pues en el marco médico legal, pues lo vamos a ver que como tal la definición de muerte es la ausencia de signos vitales de nuestro paciente, ¿no? Es algo se escucha muy simple, pero es algo muy complejo. La conciencia de la muerte. Esta es una característica fundamental del hombre. La muerte no solo es un hecho biológico, para nosotros es importante encontrar un significado. La historia de la humanidad trata y da relevancia a la vida del ser humano, pero también de su postura y relación ante la muerte. Aquí, ¿qué quiero dar a entender con esto? Regularmente nosotros tenemos, por ejemplo, los libros de historia, todo relacionado con los logros que a lo largo del tiempo ha tenido el hombre. Desde conquistas, independencia, revolución, son hechos que han trascendido, pero de igual manera, pues la concepción de la muerte.
¿Qué pasa con las personas que mueren? ¿Qué es la muerte en sí? ¿Cómo afecta en este caso? ¿Cómo es representada? Pues vemos pinturas, desde las rupestres, en este caso, pues las, algunas esculturas, todo aquello que tenga relación con la muerte y que haya sido significativo para alguno de nosotros o de nuestros antepasados. Esa conciencia de qué es morir, cómo morimos y qué nos depara. Aquí anexo pues unas frases que tienen que ver de igual forma. El temor a la muerte es peor que la muerte misma. Eso pues es un hecho muy trascendente. ¿Por qué? Porque provoca ansiedad en nuestros pacientes. Otro que sin duda hemos escuchado de las personas que trabajamos con pacientes con enfermedades crónicas, no le tengo miedo a la muerte, le temo al sufrimiento que pueda antecederla. Y algo más pegado a lo religioso, si le temes a la muerte no es porque le temas a Dios o al diablo, lo que temes es mucho peor. Temes no encontrar en ella a ninguno de los dos, porque no sabemos qué nos depara. Y aquí vamos a observar algunas características de la muerte. ¿Por qué? Porque esta es universal. Todos los seres vivos mueren. Natural. Todos los seres vivos morirán. Necesaria, bueno, es un poquito crudo, pero pues es meramente la realidad. Para mantener el equilibrio del mundo y las propias especies, incluyendo al ser humano. Cotidiana. Todos los días mueren seres vivos. Indeterminable. No hay certeza del día, hora o lugar donde moriremos. Personal. La muerte es un hecho que únicamente lo experimenta la persona que va a morir. Y única, porque los seres humanos somos únicos e irrepetibles, por lo cual solo moriremos una vez. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es la respuesta psicosocial ante enfermedades que limitan la esperanza de vida. Los avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades han aumentado la duración de la vida para la mayoría de las personas. Sin embargo, los efectos combinados de diagnósticos múltiples que la mayoría de las personas en proceso de morir ahora experimentan afectan gravemente su calidad de vida. Regresemos al ejemplo que poníamos de la persona de 40 años que tenía todos los duelos habidos y por haber, toda la tensión acumulada desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad, el no recibir pues la información necesaria, la condición pues, familiar, la condición, en este caso laboral. ¿Qué nos va a crear con nuestros pacientes? Sin duda mucho estrés, ansiedad. Nuestros pacientes van a estar renuentes al manejo, se van a tornar incluso agresivos. Van a buscar múltiples revaloraciones, por así llamarlo, esperando que alguien le diga, es un diagnóstico equivocado, todo va a estar mejor. Seguimos con la respuesta psicosocial. Las respuestas ante un diagnóstico varían de persona a persona, dependiendo de la enfermedad, sus experiencias personales y la manera en que procesan la información. Estas últimas pueden incluir sentimientos de conmoción, incredulidad, ansiedad, episodios depresivos, irritabilidad, agitación y a su vez estos pueden presentarse como síntomas físicos como pérdida del sueño, cambios en el apetito, así como actividades para realizar las tareas normales, con una duración de días, semanas o meses, hasta conocer todas las alternativas de tratamiento existente. Era lo que mencionaba. Regularmente un paciente, pues nosotros lo vamos a ver
pues con este tipo de características. ¿Por qué? Pues no es fácil que alguien te diga, tienes una enfermedad crónica, y que te expliquen todo lo que puede pasar, que te lo expliquen de una forma adecuada. Porque si nosotros como profesionales de la salud, llámese médico, llámese enfermera, empezamos a hablarle con terminología, lo único que va a hacer es asentar con la cabeza y decir no entendí nada. Obviamente no se los va a expresar en ese momento. Va a buscar una segunda, tercera, una décima opinión. ¿Y le explicaron allá? Sí. ¿Y qué entendió? Pues que estoy mal, pero nada más. En el mejor de los casos, que pues esté tranquilo nuestro paciente, ¿no? Regularmente, pues lo vamos a ver. En cuanto empieza a platicar de su enfermedad, puede romper en llanto, puede arrojar algunas cosas, puede ser incluso agresivo con el cuidador o los cuidadores primarios, llámese esposa, llámese hijo, hermanos, familiares cercanos, amigos, o incluso con nosotros, ¿no? Digo, lo hemos visto muchas veces en los diferentes servicios, medicina interna, urgencias, incluso en la consulta externa. Al iniciar el diagnóstico de dicha enfermedad, pues se tornan agresivos, molestos. Esto no puede ser, no saben hacer su trabajo. Los periodos de transición es el periodo de cambio sustancial en la vida de una persona a medida que crece y se adapta a una nueva realidad. Estas suelen presentarse en cualquier momento de la vida y ser complejas y difíciles. Las transiciones que incluyen enfermedades, incomodidad, deterioro en el funcionamiento y la salud, así como incertidumbre y falta de control, son experiencias completamente desafiantes para el paciente. Hay que tener en cuenta, pues, esta situación con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque son, como ya se mencionaba, pues algo complicado para ellos. El diagnóstico de la enfermedad, decidir qué tratamiento es el adecuado para ellos, así como qué expectativa de vida van a tener. Ojo, aquí entra lo que son pues, los cuidados paliativos de una forma temprana para resolver principalmente dudas en nuestros pacientes, apoyarlo en la toma de decisiones y confirmar con los familiares que él no va a perder autonomía. A su vez, también podemos ofertar lo que es voluntad anticipada para que el paciente, en pleno uso de sus facultades, especifique, en este caso a nosotros como personal de salud, hasta dónde nosotros vamos a poder abordarlo para que, si bien no alargar un proceso agónico, tenga una muerte digna. Aquí me permití incluir la escala PPS, esta que está desarrollada en Canadá y se utiliza para valorar la capacidad de una persona para realizar actividades de la vida diaria. La herramienta analiza las capacidades del funcionamiento en 5 áreas específicas y las convierte en un valor fácil de entender que va del 0 al 100%. Esta es ampliamente utilizada para examinar a personas ancianas o con enfermedades limitantes o crónicas, ya sea en el contexto hospitalario y domiciliario. ¿Por qué? Porque una de las finalidades de nosotros como paliativistas es, anteriormente mal llamada, el alta por máximo beneficio. Hoy llamada pues alta bajo valoración paliativa o bajo cuidado paliativo. Nosotros vamos a encargarnos de capacitar al familiar o a los familiares para el cuidado, desde un simple baño de esponja, la correcta utilización de dispositivos para alimentación parenteral, accesos venosos, ¿sí? En este caso centrales para manejo de dolor, y bien todo lo necesario
para que nuestro paciente continúe con una calidad de vida. Esta escala es bien importante. Bueno, es una de las mejores que hay para poder, y más simples, también para cuando nosotros damos una alta bajo cuidado paliativo, preguntar por medio, en este caso de llamadas o la famosa telemedicina, videollamadas, el estado de salud de nuestro paciente. La vamos a ver, en este caso la tenemos en pantalla, que son los rubros de ambulación, actividad y evidencia de enfermedad, el autocuidado, la ingesta de alimentos y el nivel de conciencia. Si nuestro paciente, bueno, y nuestro familiar nos dicen, yo lo he notado que camina ya con apoyo, que él tendía su cama, ya no lo está haciendo, él acomodaba sus zapatos y doblaba su ropa. Ya solo intenta hacerlo de la cama porque ya dejó de hacer varias cosas. En el autocuidado, pues ya lo apoyamos para ir al baño, para lavarse los dientes, para poderse cambiar de posición. La ingesta de alimentos, si de por sí comía poco, y del plato se comía la mitad, hoy solo se come pues un cuarto de porción. Y el nivel de conciencia pues a veces nos reconoce, a veces no. En base a esto, usted que lo está cuidando, con la escala que le proporcionamos, ¿qué porcentaje le daría? Yo le voy a dar, conforme a la tablita que me dio señorita o joven, porque así no, se van a referir con nosotros, una calificación de 6 o una calificación de 60% o 50%. O incluso con el simple hecho de escucharlos, nosotros vamos a apoyarnos con nuestra tabla de valoración y poder hacer en este caso nuestro reporte. El paciente se encuentra en un 50 o 60% según nuestra escala PPS, para ver en este caso cómo podemos apoyarlo para que tengan pues el cuidado óptimo de ese paciente. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, pues un mejor manejo para él, y vamos a abordar también la concepción de muerte en enfermedades crónicas, porque aquí vienen pues todos los declives presentados pues en estas dichas enfermedades. El ser humano ante una enfermedad crónico-degenerativa terminal puede adoptar diferentes actitudes: renunciar, solicitar ayuda, gritar, llorar o convertirse en inválido antes de lo necesario. Suele dirigir su frustración o enojo a sus seres queridos o familia o personas significativas, llegando con esto a hacer a su vida y la de sus seres queridos completamente desgraciadas. Obviamente el término se escucha fuerte. Sí, así es. Pues sí. ¿Por qué? Porque en este caso también vemos la otra cara de la moneda. Nuestros pacientes crónicos llegan a nuestro servicio desde consulta externa, urgencias, medicina interna. Yo voy a pasar primero, incluso de una forma ventajosa, es que yo soy diabético y soy hipertenso. Sí, pero pues vamos a ver principalmente cómo viene. Es que yo vengo mal, exacerbando todo. O incluso al no estar tan mal como ellos piensan, pues enojarse. Pues me estás cuidando bien, pero no es lo que yo quiero. Pero tampoco te dicen qué es lo que quieren. O no le dicen al familiar. O no le dicen en este caso si hay posibilidades de tener un cuidador o cuidadora en casa. Pues a él solo se limitan, y perdón que lo digas, así, a estar encabronado siempre. A decir, yo ya no quiero nada. Y de cierta forma es válido, pero lo que no
es con las personas que están intentando ayudar, pues era así. Aquí entra lo que ya se viene anunciando y afortunadamente en nuestras dos unidades, tanto en Chalco como en Ameca, hay unidades de cuidados paliativos. Y ver al paciente, pues es ese enfoque, que consiste en incorporar principios, prácticas y la filosofía de cuidados paliativos en la atención de las personas con cualquier enfermedad limitante a la vida, de manera temprana en el trayecto del padecimiento y a través de todos los escenarios de atención. Dar toda la información al paciente y a familiares sobre el plan de atención, los objetivos de la misma, el curso de la enfermedad, los beneficios y riesgos de las opciones de tratamiento y la autonomía del paciente en la toma de decisiones. Era lo que platicábamos al principio. El paciente jamás va a perder autonomía. Jamás. Lo que él decida es lo que se tiene que realizar. Cuando nosotros hacemos un abordaje paliativo con el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, citamos a toda la familia, si son 2, 3, 7, 10 personas, nos damos ese espacio, platicamos con ellos y decimos, mira, tu paciente es diagnosticado con dicha enfermedad. Las opciones de tratamiento son las siguientes. Podemos hacer todo lo necesario sin caer en procesos agónicos. Podemos dar alternativas de tratamiento, pero es necesario que toda la familia esté enterada de lo que realmente, su paciente quiere. De lo que él está decidiendo porque es su salud y porque es su vida. De esas personas va a haber quien esté renuente. Yo propongo, o está esta situación en el tratamiento. ¿Cómo ven? ¿Creen que es conveniente? Si así deciden tomar la decisión en familia, sí, sin problema. ¿No? ¿Por qué no? No por cuestionar. Por el familiar, o en este caso el paciente que tenga duda. No, ¿y por qué? Porque se me hace riesgoso. Perfecto. Buscamos otra alternativa, si es que la hay. Y aquí aparece la trayectoria, pues al morir. Que si nos situamos en nuestro lado izquierdo, que está el inicio del diagnóstico de una enfermedad, pues mortal. En la parte de arriba tenemos al paciente y familia, porque pues es un conjunto. Los objetivos de tratamiento por eso están pues prácticamente separados. El tratamiento de la enfermedad con un alargamiento de la vida, haciendo todo lo físicamente, lo humanamente posible y lo mecánicamente posible. Y la otra alternativa, el tratamiento paliativo, mejorando la calidad de vida y aliviando el dolor. Obviamente podemos brincar de uno a otro. Sí, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos un tratamiento más agresivo, pues la familia está convencida y el paciente pues se convenció. Y después, ¿no saben qué? Yo ya no quiero nada. Volvemos a lo mismo, la parte de renunciar del paciente o incluso de los familiares. No, pues yo te convencí de tener tu terapia sustitutiva renal, pero no te quiero llevar a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal. O si está en el programa de diálisis ambulatoria, pues yo te convencí de nada cuenta del tratamiento, pero ¿qué crees? Que no te puedo conectar tu bolsa. Ahí te la conectas tú solo. Debe de haber el apoyo. En este caso vamos a ver también la evolución de la enfermedad. En la parte inferior derecha, el momento de la muerte del paciente.
y se pensaría que ahí termina. No. Donde vamos a iniciar también, o vamos a dar ese manejo conjunto, es a la familia con su proceso de duelo a la muerte del paciente. Y vamos a tocar algo, pues más sustancial, más, ¿cómo decirlo? Pues diferente, pero al final de cuentas, pues estamos hablando de la muerte, que van a ser pues la trayectoria al morir, como lo es, pues una muerte súbita. Aquí, cerca del 10% de las personas en las naciones desarrolladas morían repentinamente, como puede ser un ataque al corazón, un derrame cerebral o un accidente automovilístico. Son las causas más comunes de muerte súbita. Obviamente no está anunciado como en el diagnóstico de una enfermedad terminal, como es un dicho como el de las abuelitas, ¿no? O de las mamás. Salgo, pero no sé si regrese. Aquí, no por estar en México y ser tercermundista, no quiere decir que no nos va a pasar algo así. No se dejen engañar en este caso de naciones desarrolladas. Somos un país en proceso de desarrollo y pues podemos morir de las mismas causas. La mayoría, bueno, excepto de accidentes automovilísticos, ¿qué queremos, no? ¿Qué pensamos? Yo quiero morir dormido en mi cama. Pues sí, lo más probable con un ataque al corazón es que mueras así, dormidito en tu camita. Bueno, una de esas puedes tener una actividad extenuante y caer fulminado, estarte bañando y lo mismo. No se desea a nadie, pero pues son posibilidades. Después encontramos en lo que es el declive constante. Este se observa regularmente en pacientes que mueren por cáncer. Los pacientes pueden ser funcionales por mucho tiempo, incluso durante años, después del diagnóstico y tratamiento. En algún momento experimentan un declive constante significativo en función y fuerza, lo que significa que los últimos 6 meses de vida pueden estar confinados en cama las últimas semanas antes de la muerte. Pues aquí ya vemos qué patología pues entra aquí, como lo es un CA, y pues el declive desde el diagnóstico de la enfermedad con un tratamiento adecuado, pues no es tan evidente hasta que se presenta un pico en dicha enfermedad y de ahí la salud y bueno, ¿cómo lo podremos llamar? Bueno, el estado de salud en general del paciente, pues se ve bruscamente, pues afectado. Cosa contraria, que es el declive con pausas o en montaña rusa, apodado. En este se describe la trayectoria que presenta periodos de recuperación y exacerbación de una enfermedad o incluso una nueva patología. A veces la persona puede requerir hospitalización, ajuste de tratamiento para ayudar a estabilizar y recuperar su funcionamiento anterior, o la persona puede estar estable durante semanas o meses y después volver a declinar cuando cambian o agravan sus enfermedades crónicas. Obviamente aquí las englobamos en enfermedades crónicas. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo que ya traemos arrastrando del paciente con IRC. Después de la IRC, viene acompañado casi de la mano, pues, de una hipertensión. Esta a su vez, también casi siempre, después de estar en su tratamiento, ahora debutas como paciente diabético. Pues wow, me llevó, en este caso aparentemente un tratamiento estable, en un servicio de urgencias, diferentes estudios para determinar, pues que ya debuté como diabético. Me ajustan mi tratamiento
creo ir un poco mejor, puede ser que lleve mi control sin problemas y el mismo deterioro del cuerpo, pues haga que este sea evidente, o puede ser como la mayoría de nuestros pacientitos, pues que me dicen que soy diabético, que soy hipertenso, ¿lleva tratamiento? No. Y tener pues múltiples ingresos a nuestro lugar de trabajo. Y a su vez, hay otro tipo de declive que es el declive lento. En este puede haber una similitud con el declive con pausas, pero los altibajos en el declive lento son más sutiles. Los puntos máximos no son tan altos y los mínimos tan bajos, lo que hace que la trayectoria de declive lento parezca gradual o imperceptible. Aquí manejo un ejemplo. Cuando la persona tiene un buen día, la familia y el paciente puede preguntarse si está mejorando. Y si pasa lo contrario, se preguntan si la muerte está cerca. Las patologías que presentan dicho declive son las relacionadas con la demencia y los eventos cerebrovasculares. Aquí, nosotros como profesionales de la salud y el cuidador primario en este caso, va a darse cuenta de cómo el deterioro es gradual, pero muy, muy, muy lento. ¿Por qué? Si nosotros, no sé, nos encontramos a nuestro paciente cada 4 o 6 meses, lo podemos ver igual. Otros 2 meses después, ya la marcha se aminora, ya usa dispositivos para el desplazamiento. Una semana, 2, 3 después, ingresa a nuestro servicio de urgencias porque pues se descompensó, pero al día siguiente se va. Y tiempo después ya no regresa a la consulta porque el paciente murió. Son declives que son muy pequeños, no tan notorios, pero sí significativos para el estado de salud de nuestro paciente. Aquí yo en lo personal metí la planificación anticipada de atención. ¿Por qué? Es un proceso que se puede dividir en pasos individuales para informar a la persona y a la familia sobre estos. Pueden ayudar a una mejor integración y participación de todos los involucrados. Esto regularmente cuando se hacen las juntas con familiares y pacientes es bien importante y es una forma muy sencilla, pero a su vez muy certera de lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa terminal. ¿Qué vamos a hacer? Piensen, ¿qué es lo correcto para usted? ¿Cuáles son sus valores y creencias y la comprensión sobre los procedimientos médicos y específicos al final de la vida? Aprendan, hay muchos procedimientos médicos que se pueden ofrecer al final de la vida, algunos mejorando la calidad de esta y otros solo pueden prolongarla sin dar ningún tipo de bienestar o beneficio mayor. Elijan, identifiquen y designen a un representante legal. Elijan a quien no honre y cumpla sus deseos y que pueda hablar por usted si no pudiese hablar por sí mismo. Registren, en este caso aquí volvemos a lo mismo, tanto. Es una buena idea las anotaciones sobre su cuidado al final de la vida o su formato de voluntad anticipada que en nuestras unidades pues se tiene, el trámite es gratuito y ahí queda plasmado hasta donde nosotros vamos a poder abordarlo. Planifiquen, compartan sus deseos con su representante legal, sus familiares y amigos que son importantes para usted. Dígaselo a su equipo de atención médica y si tiene un plan escrito, asegúrese de que alguien tenga una copia. ¿Para qué? Para respetar su autonomía en todo momento. Y revisen, a manera de lo posible, actualizar su plan regularmente y en especial cuando algo en su vida cambie. Si ya tenemos el inicio de una enfermedad crónica y me acompañan otras 2, mi salud no es la óptima,
Si tengo algo que modificar, lo modifico en el momento. Y con esto, pues doy por concluido el tema. Me gustaría leer la siguiente frase, muy ad hoc con lo que estamos tratando, que es: querida vida, después de todos los golpes que me has dado, sigo esperando el de la suerte. No vayas a dejarme sin ese. Pues muchas gracias y agradezco también la invitación al curso y esperando que el tema haya sido de su agrado.